explicamos por qué la acumulación de los residuos sólidos es un problema para la vida en la biosfera, que también lo debemos asumir desde la participación ciudadana. Por ello, es muy importante que se comparta con la comunidad. Profesora Carmen, cuando dice residuos sólidos, ¿se refiere a la basura? La basura es todo lo que ha dejado de tener utilidad. En contraste, los residuos son materiales de vidrio, papel, plástico reciclable o aluminio, que aunque han sido utilizados, todavía pueden ser reutilizados o reciclados. ¿Y cómo hacen ustedes en su comunidad con la basura? ¿Se llega a acumular residuos sólidos? ¿Qué estrategias usan para su tratamiento? El programa de hoy tiene como propósito que ustedes expliquen que la vida en la biosfera depende del flujo de energía y materia que se da a través de los ciclos biogeoquímicos y que puede ser afectada por la acumulación de residuos sólidos en su comunidad. Profesora Carmen, la biosfera es nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Así es, Pedro, y como producto o evidencia de nuestro programa de hoy, elaborarán una explicación escrita sobre cómo afecta el flujo de materia y energía la acumulación de residuos sólidos en nuestra comunidad. ¿Y cómo lo lograremos, profesora Carmen? Hoy iniciaremos el programa presentando una situación real donde se hace mal manejo de residuos sólidos. A partir de ello, ustedes responderán la pregunta investigable que guía el programa. En segundo lugar, analizarán información científica e identificarán los conceptos claves sobre cómo se da el flujo de materia y energía y en la biosfera a través de los ciclos biogeoquímicos y cómo la acumulación de residuos sólidos puede alterar estos ciclos causando problemas ambientales. Finalmente, relacionarán y organizarán información para explicar cómo afecta la acumulación de residuos sólidos en su comunidad. Sí, profesora Carmen, pero no olvidemos que debemos tener todos nuestros materiales a la mano: cuadernos, lapiceros, regla, libros, etc. y un plan para aprender indagando. Así es, Pedro. Yo tomaré nota de lo que iremos analizando en el programa de hoy, identificando los conceptos clave, para que al final pueda dar mi explicación escrita. Muy bien, Fátima, Pedro y todos ustedes, estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan desde sus hogares. Deben tener a la mano los materiales y recursos que utilizaremos hoy, tomar nota de los conceptos clave y relacionarlos para elaborar su texto explicativo sobre cómo afecta la acumulación de residuos sólidos en su comunidad. Además, deben estar acompañados de un familiar durante el programa de hoy. Ahora sí, empecemos. Muy bien, escuchemos un resumen de un artículo del Banco Mundial titulado Convivir con la basura, un futuro que no queremos. De acuerdo a un estudio, en el mundo se generan al año 2.010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales y se proyecta que la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo económico harán que la cantidad de desechos a nivel mundial aumenten un 70% en los próximos 30 años si no se toman medidas urgentes. Un futuro donde convivir con basura podría ser la nueva normalidad. Se calcula que cada persona en América Latina y el Caribe genera casi 1 kilo de basura por día, unos 231 millones de toneladas de desechos anuales, de los cuales más de la mitad son alimentos y aproximadamente 1/3 de los desechos son materiales secos reciclables: papel, cartón, vidrio y plástico, limpios y secos. A nivel urbano, alrededor del 85% de los desechos se recolectan y la mayoría de los sistemas de recolección de desechos lo hacen puerta a puerta.
En áreas rurales, la situación es preocupante, donde la cobertura de recolección de residuos es del 30%. Los desechos no recogidos y mal eliminados tienen un impacto significativo en la salud y el medio ambiente. Es que la basura no solo termina en grandes vertederos de mal olor, sino que puede tener un impacto devastador sobre el planeta y podría ser aún peor en el futuro. ¿Cómo se vive esta problemática en nuestra comunidad? ¿Se realiza algún tratamiento de la basura? ¿Por qué la basura es un problema? Estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchen en casa, dialoguen con el familiar que les acompaña y respondan las preguntas en sus cuadernos o portafolios. Profesora, no sabía que la comida era la mayor cantidad de basura que se acumula en nuestro planeta. Sí, eso quiere decir que mientras hay niños sin comida, otros botan la comida. Lamentablemente eso es cierto, Pedro. En el artículo se dice que más de la mitad de los residuos sólidos acumulados son alimentos y aproximadamente 1/3 de los desechos son materiales secos reciclables: papel, cartón, vidrio y plástico limpios y secos. Entonces, ¿la acumulación de alimentos es realmente peligrosa para la salud o para el ambiente? ¿Por qué? Estudiantes de primer y segundo grado, respondan las siguientes preguntas de indagación que guiarán nuestro programa el día de hoy. ¿De qué manera se produce el flujo de materia y energía en la biosfera a través de los ciclos biogeoquímicos? ¿Cómo afecta la acumulación de residuos sólidos al ambiente? ¿Cómo se está resolviendo este problema en nuestra comunidad? Respondan en su cuaderno o portafolio y recuerden dialogar con el familiar que les acompaña en casa. Profesora Carmen, en mi comunidad hay un lugar donde todos botan la basura, pero no observo que esté muy contaminado. En mi comunidad se junta la basura y luego se quema. Así no se producen malos olores. Sí, Pedro, pero al quemar se está contaminando el ambiente. Así es, Pedro y Fátima. En ambos casos se contamina el ambiente, pero ¿qué tan grave será para nuestra salud? ¿Y qué efecto tendrá en el ambiente? Estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan, a continuación analizaremos información científica de donde identificaremos los conceptos clave e ideas para elaborar nuestro texto explicativo. Pedro, inicie la lectura sobre los ciclos biogeoquímicos, por favor. Sí, profesora Carmen. En la naturaleza hay recursos que son limitados, por lo que estos deben ser reciclados para evitar que se agoten y que desaparezca la vida en la Tierra. Los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente y hacia los organismos, y luego a la inversa. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. Profesora, ¿quiere decir que sin estos ciclos biogeoquímicos, si se altera estos ciclos, se pone en peligro la vida en la Tierra? Claro que sí, Fátima. ¿Podemos identificar algunos de estos ciclos en nuestra comunidad? ¿Podemos dar algún ejemplo? En la primaria estudiamos el ciclo del agua. Profesora, en mi comunidad llueve siempre. El agua carga los ríos, así los pequeños ríos se unen a los más grandes. También se evaporan y forman las nubes, que más adelante se cargarán para que vuelva a llover. Muy bien, Pedro. ¿Qué otros ciclos biogeoquímicos podemos identificar en nuestra comunidad? Profesora,
Cuando estudiamos la fotosíntesis, también leí sobre el ciclo del oxígeno. Leí que nosotros respiramos el oxígeno que hay en el aire y exhalamos el anhídrido carbónico. Las plantas transforman ese anhídrido carbónico en oxígeno cuando hacen la fotosíntesis. Así se repite este ciclo. Muy bien, Fátima. Ahora, en esos dos ejemplos, ¿se imaginan qué pasaría si en algún momento se acaba el agua o el oxígeno? ¿O si el agua y oxígeno estuvieran contaminados? ¿Cómo afectaría a la vida en nuestro planeta? ¿Cómo nos afectaría a nosotros? Si no hubiese agua y oxígeno en el planeta, moriríamos, al igual que si se encuentra contaminado. ¿Y lo mismo pasa con los otros ciclos biogeoquímicos? Muy buena pregunta, Pedro. ¿Los otros ciclos biogeoquímicos afectarían también la vida en nuestro planeta? ¿Qué piensan ustedes, estudiantes que nos escuchan? Sigamos atentos a lo que sigue. Continúa, Pedro. Sí, profesora Carmen, es necesario que estos ciclos sucedan para que cuando un organismo vivo muera, los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición puedan ser aprovechados y depositados en la tierra, a fin de que después otros organismos puedan aprovecharlos. Por lo tanto, los ciclos biogeoquímicos son muy importantes para el desarrollo y continuación de la vida en el planeta. Cabe destacar que los ciclos biogeoquímicos se realizan gracias a la energía que fluye abiertamente en los ecosistemas y que se obtiene de manera directa o indirecta del Sol. No obstante, la actividad del ser humano puede intervenir por diferentes razones en estos ciclos y acelerar o retrasar el uso de estos recursos. Entonces, gracias a estos ciclos biogeoquímicos es que se aprovechan los restos de los seres vivos. Ese es el flujo de materia y energía que se da en el planeta. Cuando una planta muere, se pudre y va desapareciendo en la Tierra. ¿Ahí se podrá visualizar algún ciclo biogeoquímico? ¿En qué otra situación que observamos en la naturaleza podemos identificar los ciclos biogeoquímicos? El ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno y los demás ciclos son muy importantes porque mantienen ese flujo de energía en nuestro planeta Tierra. Pero les pregunto, ¿qué pasará con la planta cuando se está pudriendo? ¿Qué organismos ayudarán a que se desintegre? ¿Cómo así desaparece en la Tierra? Profesora, leí en un libro que los hongos y bacterias ayudan a descomponer los seres que murieron. Así, los restos de ese ser vivo van desapareciendo en la Tierra. Así es, Pedro. Y gracias a estos procesos es que se mantiene un equilibrio en los ecosistemas. Profesora, pero en la lectura que hizo Pedro se dijo que las actividades del ser humano pueden alterar estos ciclos. Sí, debe ser por la contaminación que se produce. ¿Cómo creen que intervienen las actividades humanas en la alteración de estos ciclos? ¿Cómo la acumulación de residuos sólidos afectaría a los ecosistemas? Sigamos analizando lo que continúa en la lectura. Estudiantes de primer y segundo grado, no se olviden de ir identificando esas ideas clave para más adelante relacionarlas con lo que ocurre en nuestra comunidad. Ahora analizaremos una lectura sobre el efecto invernadero y el calentamiento global. Esto nos ayudará a comprender algunos fenómenos que se producen por efecto de la acumulación de los residuos sólidos. Continúa, Pedro. Sí, profesora, los gases de efecto invernadero son un conjunto de gases que están presentes o que se producen de manera natural en la atmósfera. Por su parte, el calentamiento global es la elevación de la temperatura media de la Tierra y del agua que la recubre. Es decir, cuando se altera el efecto invernadero, se produce el calentamiento global, por lo que están íntimamente relacionados. Profesora,
Leí en mi libro de ciencias que las fábricas, los gases de los carros y los incendios forestales provocan el calentamiento global. Claro, el humo que botan se acumula en la atmósfera y así hace que nuestro planeta se caliente más. Tienen mucha razón, Fátima y Pedro. Eso ocurre en las grandes ciudades. ¿Cómo es la situación del calentamiento global en nuestra comunidad? ¿Estaremos aportando a este fenómeno? ¿Habrá algún tipo de contaminación en nuestra comunidad? Estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan en casa, recordemos las preguntas de indagación. ¿De qué manera se produce el flujo de materia y energía en la biosfera a través de los ciclos biogeoquímicos? ¿Cómo afecta la acumulación de residuos sólidos al ambiente? ¿Cómo se está resolviendo este problema en nuestra comunidad? Fátima, ahora continúa con la lectura sobre los efectos de la acumulación de residuos sólidos. Sí, profesora. Los residuos sólidos ordinarios y los residuos sólidos peligrosos son la causa de problemas ambientales tanto en las zonas urbanas como rurales, debido a que en rellenos sanitarios o en tiraderos a cielo abierto se generan diferentes productos contaminantes derivados de los procesos de descomposición microbiana y liberación de componentes contaminantes de los residuos. La contaminación puede presentarse en forma sólida, líquida y gaseosa. Por esto, se debe tener especial cuidado en el manejo que se da a los residuos en el hogar o en el lugar del trabajo y de estudio. El Ministerio de Ambiente resalta que, de entre las principales cifras, cerca del 70% de los residuos generados pueden tener una nueva vida y convertirse en nuevos productos. Ahora entiendo que tenemos que mejorar en el tratamiento de los residuos sólidos en mi comunidad, porque así, quemando a la basura, estamos contaminando y aumentando el calentamiento global. Sí, Pedro, pero dejar la basura al aire libre o en botaderas de basura también contamina e incrementa el efecto invernadero. En mi comunidad también necesitamos mejorar el tratamiento de la basura. Sí, Fátima, entiendo que también desde nuestras comunidades rurales estamos contaminando. Muy bien, Fátima y Pedro. Estudiantes que nos escuchan en casa, hasta aquí, ¿qué pasaría con la vida en el planeta si se interrumpen los ciclos biogeoquímicos? ¿Cómo se da el flujo de materia y energía? Conversen con el familiar que los acompaña y respondan estas preguntas en su cuaderno o portafolio. Profesora, si se alteran los ciclos biogeoquímicos, peligraría la vida en el planeta. Sí, profesora Carmen, leí en mi libro de Ciencia y Tecnología que el flujo de materia y energía depende de los ciclos biogeoquímicos. Así es, Fátima. Los ciclos biogeoquímicos son los distintos mecanismos que dispone la naturaleza para hacer circular la materia de unos seres vivos a otros. Es decir, ninguno de los nutrientes que un ser vivo requiere estará en su interior para siempre. Todos deberán ser devueltos al medio ambiente para que puedan ser reutilizados por otros. Ahora sí, estudiantes de primer y segundo grado, recordemos cuál era la evidencia del programa de hoy. Sí, profesora, el producto o evidencia hoy es una explicación escrita sobre cómo afecta el flujo de materia y energía la acumulación de residuos sólidos en nuestra comunidad. Sí, profesora. Con los conceptos claves que anoté, realizaré mi explicación escrita. En mi comunidad aún no se trata la basura y algunos la queman, así como dice Pedro. Sí, tenemos que conversar con nuestra familia y amigos para que no quemen la basura y dejen de contaminar. Así es, Fátima, Pedro y estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan desde casa.
Ahora, después de haber analizado y relacionado información científica, elaboremos nuestra explicación escrita sobre cómo afecta el flujo de materia y energía la acumulación de residuos sólidos en nuestra comunidad. Luego, debemos compartirla con nuestra familia y comunidad y explicarles las consecuencias de la acumulación de la basura en nuestra comunidad. Profesora, yo indagaré en mi comunidad qué hacen con la basura mis vecinos. También revisaré mi libro de ciencia y tecnología. Sí, Fátima, yo también iré a ver qué están haciendo con la basura las demás familias de mi comunidad y buscaré más información en internet para hacer mi explicación escrita. ¡Qué interesante! También haré lo mismo. Muy bien, amigas y amigos, llegamos al final del programa. Muy bien, estudiantes del primer y segundo grado. Buen trabajo. El propósito del día de hoy es que ustedes expliquen que la vida en la biosfera depende del flujo de materia y energía que se da a través de los ciclos biogeoquímicos y que puede ser afectada por la acumulación de residuos sólidos en su comunidad. Ahora responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué nos ayudó a explicar que la vida en el planeta depende del flujo de energía y los ciclos biogeoquímicos? ¿Qué dificultades tuvimos para hacer nuestra explicación? ¿Logramos superarlo? ¿Qué otras estrategias podríamos utilizar para mejorar nuestro aprendizaje? ¿Cuáles no?